Kenny Finol era una chica venezolana de 26 años, cuyo cuerpo fue encontrado en Ecatepec, México. Por reportes periodísticos aportan que fue asesinada brutalmente. También fue torturada, también fue víctima de abuso sexual. También hay reportes donde indican que Kenny no tenía sus ojos. Kenny nació en Venezuela el 13 de noviembre de 1992. Kenny nació en un sector marginado de Maracaibo. Primera de Mayo. Sector un poco humilde, las calles no tenían asfalto y donde la violencia era el pan de cada día. Kenny alcanzó a estudiar, terminó su bachillerato. De hecho, también alcanzó a estudiar comunicación social, lo cual no fue fácil para ella terminar dicha carrera por problemas económicos que ya presentaban en su familia. Kenny tenía 4 hermanos, lo cual era la menor de sus 4 hermanos, y su mamá era Mirella. La señora Mirella en su momento fue madre soltera. A Kenny no le gustaban mucho los estudios, no le gustaba mucho estudiar, pero terminó su bachillerato. Kenny se rodeó de un ambiente de muchísima violencia. Por lo tanto, Kenny acostumbrada, pero sí estaba o tal vez normalizaba el tipo de violencia, el estar con personas que se dedicaban pues a la calle o como le decimos, vándalos. Y en el barrio no faltaban los chismes. Siempre le preguntaban a la señora Mirella de cómo ella aceptaba que Kenny se juntara con gente que de la mala vida, por decirlo así, gente que trabajaban de noche. Ya ustedes sabrán a lo que yo me refiero. Kenny a sus 13 años empezó a rodearse de vándalos, de gente que trabajaba por la noche, empezó a consumir alcohol, empezó a fumar, tuvo una vida un poco desordenada en su adolescencia. Kenny tuvo una relación que la marcó de hecho mucho, una relación que tuvo con Astolfo de Jesús Balsán, bastante reconocido. De hecho, Astolfo era un líder criminal bastante conocido en la cárcel de Sabaneta. Una de las relaciones que las marcó mucho a Kenny fue esa. Kenny viaja y emigra a Colombia en el 2015. Para en el 2015 asesinan a Astolfo de Jesús en un enfrentamiento con la justicia. En ese momento Kenny no se encontraba presente. Kenny migra a Colombia buscando oportunidades laborales y luego migra a México. Kenny entra a México también sin documentación en busca de oportunidades. Cuando Kenny viaja a México, Kenny viaja a residir en la colonia Jardines de Santa Clara, en Ecatepec, México. En ese momento, Kenny empieza a buscar oportunidades laborales. En este caso, Kenny entra a trabajar Zona Divas, una de las plataformas y una de las agencias que manejan modelos, acompañantes y score. Una de las plataformas o era una de las plataformas de score de modelos y acompañantes más grande en México. Era la chica de la portada. La llamaban la muñequita de vitrina por sus hermosos ojos verdes, su cabello mono. Kenny estaba así cansada de trabajar ahí, pero en ese momento tenía muchas ganas de ayudar a su familia. En ese momento la mamá de Kenny acaba una enfermedad. Ella empieza a sufrir el corazón, lo cual Kenny con ese trabajo la ayudaba. De hecho, Kenny en su momento no le contó a su familia lo que se dedicaba. Siempre le decían que ganaba muy bien, que era un trabajo un poco complicado y que ella se sentía muy cansada, pero nunca le dijo a lo que ella realmente se dedicaba. A pesar del tiempo, Kenny quedó deportada en Zona Divas. En este caso, ¿cómo se manejaba Zona Divas? Zona Divas es una plataforma donde la gente entra, busca las modelos por páginas. En este caso, si tú quedabas en las primeras páginas, ganabas mucho más. Pero ¿qué pasaba? En caso de tú estar en las primeras páginas, estabas más expuestas. En este caso, Kenny era una de las primeras porque siempre fue la más solicitada, siempre fue la más famosa. En este caso, Kenny, por su personalidad arrolladora, su carisma, su actitud, lo cual eso la exponía a los ojos y a la vista de todo el mundo. En este caso, Sonadivas manejaba algo muy específico, unas rotulaciones como si las chicas fueran algún producto. Literalmente tenía talla, estatura, peso, color de cabellos, color de ojos. Literal las describía todos y todo el servicio y todo lo que ellas podían hacer.
En este caso, Kenny, como era deportada, siempre aparecía en las primeras páginas, lo cual siempre era una chica muy, pero muy solicitada por todos. Y es aquí donde entra Sony. Sony es el dueño o digamos el gerente de Zona Divas, que también tenía su agencia aparte. Sony conoce a Kenny y Kenny se hace amiga de Sony. La asesora, Sony le decía cómo posar, cómo organizarse, cómo llamar la atención de los hombres, cómo tomarse las fotos, cómo debía mirarlos, cómo debía actuar. En este caso, Sony fue en su momento, fue su guía en todo este proceso. Durante todo este proceso de que Kenny trabajó en México como modelo, acompañante y escort, conoció a, a Brian González, alias El Pozole. Kenny ni siquiera se imaginó que su vida iba a cambiar y a dar un giro de 360 grados a tal punto de acabar con su vida. Kenny mantuvo una relación con alias El Pozole, una relación que fue de mucho caos, de muchos problemas y de mucho maltrato. A raíz de las pocas oportunidades laborales, ella siguió trabajando en Zona Divas. Con tanto esfuerzo y dedicación, Kenny logró comprarle a su madre su casa y se la entrega para un Día de las Madres. Regalarle una casa a su madre fue una de las metas y una de las prioridades que Kenny tenía después de haber salido en busca de oportunidades y que con tanto esfuerzo logró hacer ese sueño realidad. Después de Kenny haber comprado la casa a su mamá, Kenny se devuelve a Venezuela. Se devuelve a Venezuela, empiezan un negocio propio, vender comida, vender ropa, vender productos, pero había algo que Kenny no se esperaba y era un embarazo. Kenny quedó embarazada a raíz de todo este trabajo que ella obtuvo en México, pero hubo un problema. El bebé vino con muchos problemas y ella también se encontraba en un estado de salud delicado. Por lo tanto, su bebé requería atención médica. Ignoremos que Venezuela entró en una crisis económica, en una crisis de comida, en una crisis a su desespero, a querer, fue buscar hospitales públicos. En el hospital público en el que ella se encontraba, el bebé no tenía y no tenían las máquinas especiales para lo que necesitaba su bebé. Kenny fue, tocó puertas, buscó otros hospitales, se movieron, se desesperó porque ella quería que su bebé viviera. Kenny encuentra un hospital público y del cual ese hospital público le estaban cobrando $1,000 por brindarle el servicio a su bebé, lo cual Kenny en su momento no tenía esa cantidad de dinero. Desafortunadamente al bebé se le acabó el tiempo. Kenny pierde a su bebé. A raíz de todo eso, Kenny entra en depresión, entra en desespero. Kenny vuelve y regresa a México. Regresa a México y entra nuevamente a Zona Divas. Pero en este caso entra que conoce una mujer también venezolana llamada Adriana. Adriana también manejaba una agencia de chicas escort en México, en Zona Divas, a través de la agencia que patrocinaba a Adriana. Cuentan allegados y amigos de Kenny que esa relación se basaba en peleas, problemas, maltratos, abusos. Un día Kenny decide irse a vivir con Brian, lo cual Brian vivía con su hermana y su mamá. Brian le pide a Kenny una prueba de amor y en palabras textuales le dice: necesito que me des una prueba de amor o si no, yo te mato. He aquí donde empieza el infierno para Kenny. Esta fue la presión que él quería que Kenny le diera una parte de su cuerpo para darle una prueba de amor. Kenny se vio obligada a contratar un sicario para que le disparara en el pie. En este caso, Kenny fue trasladada a un hospital o una clínica de esas, ya ustedes saben, de esas clínicas donde llevan a los malandros, a esos personas de calle cuando tienen enfrentamientos, que no les preguntan nada, no les dicen nada, simplemente le dan su servicio, chao. En este caso el médico le dice al Pozole que no era necesario imputar el dedo, que el dedo salvaba, pero él dijo que no, que él necesitaba el dedo, lo cual ese dedo fue imputado del pie de Kenny. Ese dedo, alias el Pozole, lo utilizó para entregarlo en un altar para dárselo como prueba
a la Santa Muerte. Era tanto el maltrato que vivía Kenny con alias El Pozole, que allegados a Kenny dicen y cuentan que él cuando salía la dejaba amarrada, tanto así que la golpeaba y la dejaba amarrada. Su familia, la madre y la hermana de Pozole, nunca intervinieron, pero sí se dieron cuenta de todo el maltrato que vivió Kenny con él. Kenny también le cuenta a su familia que ha tenido una relación y que tiene una relación seria con alias El Pozole. Por lo tanto, la mamá de Kenny procede a preguntar que a qué se dedicaba esta persona, porque nunca mostraba la cara. Pero alias El Pozole nunca mostraba su rostro. De hecho, Kenny le tomaba y le mandaba fotos a su familia y él nunca mostraba su rostro. En un tiempo, Kenny le comentó a su familia de que Brian era un sicario, era un criminal, que también pertenecía a la banda, una de las bandas más grandes de México. Tanto maltrato y de tantas cosas que ella estaba viviendo con Brian, ella decide terminar esa relación, lo cual de parte de Brian no fue posible. Brian le dijo textualmente: si tú me dejas, yo te mato. Vas a tener que salir de México porque yo te busco y te mato. Fueron sus palabras. Kenny, en el desespero, en ganas de irse, pero había un problema. Kenny tenía su pasaporte vencido. Por lo tanto, no pudo viajar a Venezuela legalmente. Y tampoco quería que la deportaran, porque en caso de que la deportaran, ella no iba a tener posibilidad de volver a entrar a México. Viviendo en México, también vivió muchas extorsiones de parte de las autoridades mexicanas. Kenny se dedicaba al trabajo nocturno, por lo tanto, Kenny muchas veces estaba en la calle. Una de esas veces, Kenny fue retenida por oficiales mexicanos, lo cual le exigieron una suma de 25,000 pesos mexicanos por no deportarla. Kenny vivía en un apartamento. Dicho apartamento vivía con otras chicas que también se dedicaban y que trabajaban con ella. Obviamente, a raíz de tantas convivencias y de muchas cosas, se volvieron amigas. Zona Divas es una agencia de chicas escort, por lo tanto las mantenían 24/7 observadas, las mantenían vigiladas. Había un taxi que las recogía, que las miraba, que las buscaba, que las llevaban, y había gente que estaba pendiente a ellas, a qué hora llegaban, con quién salían, dónde estaban, qué hacían. Relativamente ellas mantenía siempre vigilada. Otro tipo de cosas. Kenny quería dejar la relación con Mauricio por mucho maltrato que le hacía. Una de esas tantas golpizas llegó a romperle un brazo y a cortarle, a hacerle más de 10 cortadas en todo su cuerpo. Una de las más grandes fue en la zona del frontal de la cabeza. Mantenía acosándola, escribiéndole, la buscaba, hacía la manera de verla porque él quería cumplir su palabra, él quería matarla. De hecho, Kenny muchas veces subió a las redes sociales el maltrato, subió evidencias, videos, fotos de todos los golpes que ella recibió de parte de alias El Pozole. Una de tantas veces El Pozole se hizo pasar por alguien diferente, tomó su servicio y la golpeó tanto, a hacerle múltiples heridas, a meterle una arma en su boca y destrozarle casi toda la boca. Tuvo heridas demasiado graves, de hecho más de 10 heridas cortopunzantes, de lo cual hay videos. Que ni subió evidencias, subió conversaciones, subió audios. Ella dio y también vio los indicios de su asesinato. Kenny decide salir de Zona Divas, pero ella también necesitaba el dinero para poderse ir. Tengamos en cuenta que Kenny se va de Venezuela y viaja a Colombia, luego Colombia a México en busca de oportunidades, en busca de querer ayudar a su familia, de sacarlos adelante, de también ella tener una mejor calidad de vida. Desafortunadamente cayó en las manos equivocadas y también cayó en una relación que terminó acabando con su vida. 24 al 25 de febrero de 2018, todo tomó un giro de 360 grados. Kenny fue invitada a una fiesta nocturna. Ya sabemos que a Kenny le encantaba mucho el baile, salir, divertirse. Por lo tanto, Kenny acepta ir a esa fiesta. Lo que ella no sabía era lo que le esperaba. Del 24 al 25 por la madrugada, encuentran a Kenny, el cuerpo de Kenny, en uno de los callejones de Ecatepec, México. Encontrando su cuerpo destrozado, con una bolsa plástica, tenía indicios de tortura, tenía indicios de abuso sexual.
su rostro estaba completamente deforme. Los que trabajaban con ella en la agencia no tuvieron el valor para ir a ver el cuerpo, porque estaba irreconocible. De hecho, ellas van a fiscalía y reconocen el cuerpo por los tatuajes que tenía Kenny en su cuerpo. Para Mireya, ella se dedicaba a hacer rituales espirituales, leer cartas, fumar tabaco. Para ella era algo normal en su día a día. Un día la señora Mireya, como todos los días, enciende su tabaco y empieza a tener visualizaciones. Veía que Kenny la perseguía, veía que algo le iba a pasar a Kenny. Que tú de la señora Mireya que procede a llamar a Kenny y le confiesa y le dice: Kenny, hija, tuve una visión, cuídate mucho, estás en peligro, veo que alguien te está persiguiendo, no te metas en callejones oscuros. Kenny tenía sueños. Desafortunadamente cayó en un agujero negro de mentiras, de estafas, de manipulación. Desafortunadamente también cayó en una relación que terminó acabando con su vida. A veces la juzgan y es más fácil decir y señalarlas, es su culpa, ellas se metieron a eso, pero si nos ponemos y nos vamos al trasfondo de las cosas, Kenny a lo mejor se dedicó a eso porque tenía falta de oportunidades, habían pocas oportunidades laborales en su momento, y con una mamá enferma y con ganas de tú salir adelante, literalmente haces lo que está en tus manos. El cuerpo de Kenny fue trasladado a Venezuela y fue sepultado con la compañía de su familia. La señora Mireya, mamá de Kenny, aún sigue esperando respuestas. Y esta es la historia de Kenny. Espero que te guste y si no te has suscrito, suscríbete a mi canal y activa campanita.